Después de 5 años preparándome para el embarazo, finalmente quedé embarazada después de mucho sufrimiento. Pero ese mismo día me diagnosticaron cáncer gástrico avanzado. Estaba a punto de contarle a Luis las malas noticias, pero de repente vi que su amor de infancia había publicado una historia en Instagram. El primer día de vuelta a casa, la persona que más amo vino a recogerme. La foto mostraba a los dos besándose apasionadamente en la cama. Sentí un dolor de estómago en el acto y terminé ingresada en la UCI. Cuando desperté, llamé desesperada a Luis, pero él respondió con impaciencia y enojo. Elena, ¿por qué eres tan celosa? Sofía finalmente regresó a Mason. No me molestes sin importar lo grande que sea tu problema. Sonreí amargamente y programé una cita para un aborto. Pero después morí y Luis leyó mi diario y perdió la cordura. Luis, ¿puedes venir al hospital a acompañarme? Estoy embarazada. Hubo un silencio en el otro extremo de la línea por unos segundos, seguido por la voz sarcástica de Luis. Elena, llevas 5 años de matrimonio sin quedarte embarazada. ¿Cómo es que ahora lo estás justo cuando Sofía regresa a Mason? ¿Tienes que usar medios tan poco decentes? Ya te dije que Sofía y yo solo somos amigos. Tras decir eso, Luis colgó el teléfono directamente. Aunque ya lo esperaba, aún así me rompió el corazón. Mirando la foto de la cama en la historia de Instagram de Sofía, firmé silenciosamente el formulario para la cirugía de aborto. Después de la operación, el médico me pidió que contactara a mi familia. Negué con la cabeza, sonriendo tristemente, y caminé de vuelta a casa temblando con mi cuerpo enfermo. Desde que mi madre falleció, no tenía familia. Pensé que Luis sería mi apoyo, pero descubrí que siempre estaba sola. El efecto de la anestesia se desvaneció y sentí un dolor desgarrador en el abdomen. Finalmente me quedé dormida, pero fui despertada por el ruido de la puerta al abrirse con irritación. Elena, ¿puedes dejar de ser tan desconfiada? Que Sofía haya regresado a Mason no significa que haya algo entre nosotros. Cuando dijo esto, todavía tenía ese perfume familiar y desagradable de rosas que pertenecía a Sofía. No se dio cuenta de que mi rostro estaba pálido debido al aborto. Mis ojos se movieron hacia el cuello de Luis y vi la marca de un beso ambiguo. Luis se congeló e intentó explicar algo, pero me levanté de la cama sin expresión. Lo sé, voy a hacer el desayuno. Mi actitud tranquila dejó a Luis atónito y por alguna razón se sintió algo nervioso. El siguiente segundo, mis piernas se debilitaron y caí al suelo. Terminé rompiendo la botella de los deseos que Sofía le había regalado antes de irse al extranjero, y las estrellas de papel dobladas se esparcieron por el suelo. El rostro de Luis se oscureció al instante y dijo furioso: Elena, lo hiciste a propósito. Sabes que esta botella de deseos es muy importante para mí. ¿Por qué te conviertes en otra persona cada vez que Sofía vuelve? Ya estás mayor. ¿Puedes ser más razonable? Luis casi me abofeteó, pero lo empujé. Sin embargo, debido a esto, mi pierna quedó con una lesión permanente, y ahora, tras caer, sentí un dolor severo. Pero a Luis no le importó en absoluto. Solo me culpó por romper las cosas de Sofía. No dije nada. Recogí silenciosamente los vidrios rotos y terminé cortándome la mano. Luis suspiró con resignación. Déjalo, yo lo limpiaré. Elena, solo espero que seas más generosa y no descargues tu enojo en Sofía. Sí, cada palabra era para Sofía. Si esto hubiera sido antes, estaría tan triste que no podría dormir. Pero Luis, estaba a punto de morir. No me importaba si me amabas o no. En el último periodo de mi vida, te daría un regalo que nunca olvidarías. Abrí el diario y empecé a escribir lentamente. Hoy me diagnosticaron embarazo, lo que debería haber sido un día muy feliz, pero también me diagnosticaron cáncer gástrico. No sabía cómo contarle a Luis las malas noticias, pero lo vi pasando la noche con Sofía, así que aborté al bebé. Oculté mi enfermedad y decidí morir sola en silencio. Creí que la expresión de Luis sería maravillosa al ver estos contenidos. Solo quería usar mi sufrimiento para hacer que se sintiera culpable por lo que había hecho por el resto de su vida. Después de guardar el diario, la voz impaciente de Luis llegó desde la cocina. ¿Por qué el desayuno de hoy aún no está listo? Elena, recuerda agregar 2 trozos de cheesecake para mí. Después de nuestra boda, Luis siempre decía que odiaba los dulces, pero a Sofía no le gustaban los dulces, ni tampoco la felicidad. Él siempre tenía en mente todos sus gustos y preferencias. Después de preparar el pastel, sentí hambre y un dolor en el estómago. Vi el batido en la mesa y tomé un sorbo. Cuando Luis lo vio, me arrebató el batido y me empujó instintivamente. Esto es para Sofía más tarde. Elena, ¿por qué siempre tienes que arrebatarle todo a ella? Aguanté el dolor de estómago y no pude evitar reírme sarcásticamente. Llevo 5 años casada contigo, cocinando para ti todos los días. Solo tomé un sorbo de un batido. ¿Y me dices es esto? Luis bufó con frialdad. Lo que no soporto es que siempre intentes competir con Sofía. Al final, ya estoy casado contigo. ¿Qué más quieres? Después de eso, no quiso decir otra palabra y me arrastró al coche a la fuerza. Cuando llegamos a la oficina, vi a Sofía con una falda corta rosa en su estación de trabajo. En cuanto vio a Luis, corrió hacia él. Luis, ¿me veo bien hoy? Su postura era familiar, como la de 2 amantes íntimos. Luis, instintivamente, sostuvo la cintura delgada de Sofía, pero de repente recordó que yo estaba allí. Su cuerpo se puso rígido. Fue entonces cuando Sofía me notó. Oh, hace años que no nos vemos. Temía que no te lo dijera ayer porque estabas ocupada, pero Luis vino a recogerme. Me dio un gran abrazo en cuanto me vio, y sus ojos estuvieron pegados a mí todo el tiempo. Es igual que antes. Sí, era igual que antes. Siempre que Sofía estaba presente, Luis nunca me veía. El perfume familiar de rosas llenó el aire y sentí una punzada en el estómago. Corrí
hacia el cubo de basura y empecé a vomitar. Elena, ¿qué te pasa? Luis estaba a punto de acercarse a mí, pero los ojos de Sofía de repente se llenaron de lágrimas. Elena, aunque tuvimos algunos malentendidos antes, no me estarás rechazando de esta manera, ¿verdad? Si me odias tanto, me iré. Luis frunció el ceño, tomó la muñeca de Sofía y, mirándome con desdén, dijo: Elena, te estás pasando. Sofía es tu hermana. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Ignorando el dolor punzante en mi estómago, bajé la mirada y susurré: lo siento. No era mi intención no darte la bienvenida. Solo me siento un poco mal. Tú siempre has sido tan fuerte como un toro. ¿Por qué de repente te sientes mal, Elena? Tú, siempre que Sofía estaba involucrada, Luis perdía toda lógica. Toda la compasión que pudo haber sentido por mí desapareció en un instante. Continuó regañándome, pero Sofía finalmente intervino con su dulce voz. Está bien, Luis. Elena no es ese tipo de persona. Sé que te preocupas por mí, pero no la culpes. Luis inmediatamente se calló, pero aún así dijo con frialdad: recuerda asistir mañana a la recepción de Sofía. Cuando regresé a casa, tomé un puñado de analgésicos para detener el dolor abdominal. Luego, abrí mi diario y comencé a registrar las humillaciones del día. Después de dejar a Sofía en casa, lo primero que hizo Luis fue decirme: no te vistas demasiado llamativa mañana. Al final, Sofía es la protagonista. En silencio, elegí un vestido largo y sencillo y me lo puse. Luis asintió con aprobación al verlo. Al día siguiente, en la recepción, vi a Sofía, tan delicada y deslumbrante como una rosa. Los ojos de Luis ya estaban fijos en ella. Después de toser un par de veces, Luis volvió en sí y de forma torpe me llevó a un asiento. Estoy hablando contigo, Sofía. Abandonaste a Luis y te fuiste al extranjero porque pensabas que era pobre. ¿Por qué regresas ahora que tiene éxito? Recuerdo que tu novio en el extranjero quebró. ¿Estás ansiosa por encontrar un nuevo lugar donde caer? De repente, una voz aguda y sarcástica se escuchó desde la multitud. El rostro de Sofía palideció al instante, pero conté en silencio hasta 3. Efectivamente, en el segundo siguiente, Luis dejó caer una botella de cerveza a los pies del hombre que había hablado. Si no sabes hablar, lárgate. Sofía no es ese tipo de persona. Ella se fue al extranjero porque estaba enferma. Casi me reí de lo absurdo de esa excusa. Luis estaba dispuesto a creer cualquier cosa para justificar a Sofía abiertamente. ¿Cómo iba a estar Sofía enferma? En los últimos años, incluso estando en el extranjero, nunca olvidó llamarme repetidamente para insultarme, llamándome bastarda y perra. Luis, estoy bien, no te enojes, dijo Sofía con una voz suave, calmando a Luis como siempre. Era igual que cuando Luis había golpeado a un compañero de clase hasta sangrar para defender a Sofía. En ese entonces, yo lloré y corrí hacia él para detenerlo, pero me empujó bruscamente. ¿Tú qué derecho tienes a opinar? No creas que por ser hermana de Sofía puedes decirme lo que debo hacer. Sofía le dio una palmadita cariñosa en la mano a Luis. Luego llenó una copa de vino y dijo: gracias a todos por cuidar de Luis durante estos años, pero a quien más quiero agradecer es a Elena, mi hermana. Vamos, hermana, déjame brindar contigo. Aunque Luis era mi esposo, ella me agradecía por cuidarlo en su lugar. La provocación era tan obvia, pero Luis me miró fijamente y dijo: te está ofreciendo un brindis, solo bebe. Me sentí herida y respondí en voz baja: no sé beber. El rostro de Luis se tornó frío. ¿Olvidaste que cuando estuviste hospitalizada por una hemorragia estomacal fue para que yo dejara de beber? Elena, ¿cuántas veces te he dicho que no te metas con Sofía? No entendía desde qué posición Luis decía esas palabras. Cuando estuve hospitalizada, él se quedó junto a mi cama con los ojos rojos y me prometió: Elena, no dejaré que vuelvas a probar ni una gota de alcohol. Nunca más sufriremos esta injusticia. Con una amarga sonrisa, tomé la copa y bebí todo de un trago. Apenas el licor fuerte tocó mi garganta, sentí un ardor intenso en el estómago. Con una amarga sonrisa, tomé la copa y bebí todo de un trago. Apenas el licor fuerte tocó mi garganta, sentí un ardor intenso en el estómago, como si el líquido no solo quemara por el alcohol, sino también por la rabia contenida que parecía aumentar con cada segundo que pasaba allí. Bajé la copa con cuidado, intentando mantener la compostura, pero mis manos temblaban. Luis no se molestó en ocultar su fastidio. Se acercó a mí con ese gesto frío, ese tono condescendiente que había aprendido a detestar. ¿Era tan difícil brindar con ella sin poner esa cara? Elena, siempre tienes que convertirlo todo en una escena. No respondí. Mi mirada se desvió hacia Sofía, quien permanecía en el centro de atención, rodeada de admiradores y amigos falsos, todos colmándola de elogios. Parecía tan segura, tan perfecta, como si yo no fuera más que una sombra insignificante en comparación. Mi estómago volvió a retorcerse, y no sabía si era por el dolor físico o la humillación. Puedes al menos intentar comportarte. Esto es importante para Sofía, añadió Luis, bajando la voz como si me estuviera haciendo un favor al regañarme en privado. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí se quebró definitivamente. Miré a Luis, pero no con tristeza ni súplica. Había algo nuevo en mi expresión, algo que ni siquiera él reconoció. Sentí que una calma helada se apoderaba de mí. Por primera vez no me importaba lo que dijera, lo que pensara. No era yo quien estaba destruyendo este matrimonio. Él ya lo había hecho mucho antes. Claro, Luis, dije en un tono neutral, casi suave. Haré mi mejor esfuerzo para no arruinar nada más esta noche. Él pareció confundido por mi actitud, pero antes de que pudiera responder, me giré y me dirigí hacia el jardín exterior. Necesitaba aire y espacio. Cada paso que daba se sentía como un desafío a mí misma para no volverme y gritarles a ambos lo que realmente pensaba. Pero no, eso sería demasiado fácil para ellos. Sofía estaba acostumbrada a ganar con drama. Luis ni siquiera merecía mis palabras. El aire frío de la noche me golpeó
golpeó el rostro cuando crucé la puerta hacia la terraza. Me apoyé contra una de las columnas de mármol y cerré los ojos, dejando que el viento despejara el ardor en mi pecho. A lo lejos podía escuchar las risas y el sonido de las copas chocando dentro de la recepción. Era un recordatorio constante de que ese no era mi lugar, de que nunca lo había sido. Saqué mi teléfono y miré la pantalla, como si pudiera distraerme de la realidad. Pero lo único que encontré fue la última publicación de Sofía en sus redes sociales. Una foto tomada minutos antes del evento, con Luis ajustándole el collar. Su sonrisa radiante llenaba la imagen, mientras el título decía: un momento especial con alguien que siempre ha estado a mi lado. Mis dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero las contuve. No iba a llorar por ellos. Llorar por no otra vez. ¿Está bien, señora? Una voz masculina interrumpió mis pensamientos. Me giré y vi a un camarero joven, probablemente en sus 20, mirándome con genuina preocupación. Sí, estoy bien, mentí. Mi voz sonó más segura de lo que esperaba. Le hice un gesto para que se fuera, y el chico asintió antes de regresar al salón. Respiré profundamente, buscando el control que necesitaba, pero no era suficiente. Mi mente giraba con pensamientos caóticos, recuerdos de cada insulto, cada traición, cada momento en el que me habían tratado como si no valiera nada. Necesitaba algo más, algo definitivo. Cuando regresé al interior, la fiesta continuaba en pleno apogeo. Los invitados estaban distraídos, charlando, riendo, ignorando mi presencia como siempre lo hacían. Caminé hacia la mesa donde Luis y Sofía estaban sentados juntos, sus cabezas inclinadas mientras compartían un chiste privado. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era algo más, una determinación que no había sentido antes. Ya terminaste de ofenderte, dijo Luis cuando me acerqué, sin siquiera molestarse en levantarse de su silla. Sí, respondí con una sonrisa suave. De hecho, creo que es hora de brindar por esta noche tan especial. Tomé una copa de la mesa, la llené con vino y levanté el brazo. Mi gesto llamó la atención de algunos invitados cercanos, incluido Sofía, que me miró con una mezcla de curiosidad y burla. Quiero brindar por ustedes dos, dije en voz alta, asegurándome de que todos pudieran escuchar. Por Sofía, por su regreso triunfal, y por Luis, por ser el hombre más generoso que he conocido. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes. Sofía parpadeó, sorprendida, mientras Luis fruncía el ceño. Mi tono no coincidía con las palabras. Había algo afilado en mi voz, algo que los ponía incómodos. Elena, no tienes que hacer esto, dijo Luis, intentando mantener la calma. Pero no podía detenerme ahora. No quería. Por supuesto que sí, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Después de todo, ¿quién más podría celebrar cómo siempre encuentras la manera de complacer a Sofía, incluso cuando es a expensas de todo lo demás? El silencio se hizo pesado. Sentí el peso de las miradas, pero no me importaba. Por primera vez, disfrutaba la incomodidad de Luis, el desconcierto de Sofía. Di un sorbo de la copa, sintiendo cómo el ardor del vino se mezclaba con el calor de mi rabia contenida. Dejé la copa sobre la mesa y me incliné hacia Luis. Disfruta tu noche. La recordarás por mucho tiempo. Con eso, me giré y caminé hacia la salida. No hubo gritos ni escenas. Solo dejé el salón con una serenidad que ni yo reconocí del todo. Pero mientras atravesaba las puertas, solo tenía un pensamiento claro. Ya no iba a ser la víctima. Ellos habían ganado muchas batallas, pero yo ganaría la guerra. Las calles estaban desiertas mientras caminaba hacia mi casa. El eco de mis pasos resonaba como un tambor en la quietud de la noche, marcando el ritmo de mis pensamientos. Cada paso era una confirmación de lo que debía hacer. Ya no podía retroceder. Había pasado años siendo la mujer que callaba, que asedaba, que fingía. Esa Elena había muerto con el primer sorbo de vino en esa recepción. La mujer que ahora caminaba hacia casa estaba lista para actuar. Cuando llegué, todo estaba en penumbras. Luis aún no había regresado, probablemente demasiado ocupado, asegurándose de que Sofía estuviera cómoda después de mi espectáculo. Cerré la puerta con cuidado y fui directo a mi habitación. Allí, abrí el cajón donde guardaba mi diario. Ese pequeño cuaderno había sido mi refugio durante años, pero ahora sería mi arma. Me senté en la cama y lo abrí. Las páginas estaban llenas de palabras de tristeza, de decepción, de sueños rotos. Cada línea era una prueba de lo que había soportado. Pero ahora necesitaba algo más. Pruebas tangibles, hechos que pudieran destruir todo lo que Luis y Sofía habían construido a mi costa. Para vencerlos, tengo que ser más astuta que ellos, pensé mientras pasaba las páginas. Entonces recordé algo. Hace años, cuando Luis empezó su negocio, solía guardar documentos importantes en su oficina en casa. En ese momento no me importaba mucho lo que hacía, pero ahora esos documentos podían ser la clave de su caída. Entré a su oficina, una habitación que siempre me pareció fría y distante, igual que él. En las estanterías había libros de negocios que nunca había visto leer, adornos caros que parecían más para impresionar que para decorar, pero lo que me interesaba estaba en su escritorio. Abrí el primer cajón, documentos comunes, facturas, recibos. El segundo cajón tampoco tenía nada interesante, pero el tercero, cerrado con llave, llamó mi atención. Recordé que Luis solía guardar la llave en su cartera, y esta estaba sobre el escritorio. La abrí con rapidez y encontré un sobre marcado como confidencial. Dentro había contratos y registros de transferencias bancarias. Al revisar los documentos, entendí de inmediato que algo no estaba bien. Luis había desviado dinero de su empresa para financiar compras personales, propiedades y lujos, muchos de ellos claramente destinados a Sofía. Fotos de un apartamento
en el centro de la ciudad, joyas y hasta un auto nuevo que nunca vi en nuestro garaje. Mis manos temblaban mientras revisaba cada página. No solo estaba traicionándome emocionalmente, también estaba cometiendo fraudes para sostener su relación con Sofía. Una sonrisa amarga apareció en mi rostro. Esto es suficiente para destruirlo, pensé. Guardé los documentos en mi bolso y cerré todo como estaba. Antes de salir de la oficina, mi mirada se detuvo en una foto enmarcada sobre el escritorio. Era de nuestra boda, cuando todavía creía que Luis sería mi compañero, mi refugio. La quité del marco y la rompí en dos, dejando solo mi mitad intacta. Ese gesto pequeño me dio una sensación de control que no había sentido en años. A la mañana siguiente, desperté con un plan más claro en mi mente. Sabía que no podía enfrentar a Luis directamente. Siempre encontraba la manera de manipular las situaciones a su favor, pero había personas que podían hundirlo, personas que no dudarían en exponerlo. Uno de sus socios más antiguos, Arturo, había tenido roces con Luis en el pasado, acusándolo de prácticas desleales. Si Arturo se enteraba de lo que tenía en mis manos, sería cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Tomé mi teléfono y marqué su número, el cual todavía estaba guardado en mi agenda. Arturo, soy Elena, la esposa de Luis, dije con voz firme. Elena, esto es inesperado. ¿A qué debo tu llamada? Respondió con un tono cauteloso. Necesitamos hablar. Tengo información que creo que te interesará, y es algo que podría cambiar muchas cosas para ti y para Luis. Hubo un silencio breve antes de que él respondiera. Nos vemos en mi oficina a las 5, pero espero que no sea una pérdida de tiempo. No lo será, aseguré antes de colgar. Pasé el resto del día asegurándome de que todo estuviera en orden. Escaneé los documentos y guardé copias en mi computadora, además de enviarlas a un correo electrónico anónimo por seguridad. Mientras lo hacía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Por primera vez, era yo quien movía las piezas. Cuando llegó la hora, me vestí con algo sencillo pero elegante. No quería parecer vulnerable, ni tampoco demasiado llamativa. Era un equilibrio que ahora sabía cómo manejar. Al salir, Luis todavía no había llegado. No me molesté en dejarle una nota. Probablemente estaba con Sofía. Arturo me recibió en su oficina con una mirada de desconfianza. Entonces, ¿de qué se trata esto, Elena? Preguntó mientras se sentaba frente a mí. Sin decir una palabra, saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. Su expresión cambió a medida que revisaba cada página. Finalmente, dejó los papeles y me miró con una mezcla de asombro y satisfacción. Esto es suficiente para hundirlo, dijo. Exactamente, respondí. Quiero que uses esto, pero no solo para sacarlo de la empresa. Quiero que quede arruinado, que Sofía se hunda con él. Quiero que el mundo vea lo que realmente son. Arturo asintió lentamente, una sonrisa calculadora formándose en su rostro. Considera que esto ya está hecho. Mientras salía de su oficina, sentí una paz que no esperaba. Esto era solo el comienzo, pero ya podía ver cómo las piezas comenzaban a caer en su lugar. Sofía y Luis habían jugado conmigo durante años. Ahora era mi turno. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Luis se levantó temprano, revisó su teléfono con una sonrisa satisfecha, sin duda algún mensaje de Sofía, y se preparó para salir. Apenas me dirigió una mirada mientras recogía su portafolio y ajustaba la corbata frente al espejo. Hoy llego tarde, dijo con indiferencia mientras terminaba su café. No esperaba otra cosa, respondí sin emoción, mirando mi taza vacía como si fuera más interesante que él. Luis me lanzó una mirada confusa, pero no dijo nada más. Su ego lo había acostumbrado a mi aparente sumisión. Cuando cerró la puerta detrás de él, exhalé profundamente. Había esperado años por este momento, y ahora todo estaba en marcha. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo. Todo listo, prepárate para el espectáculo. La primera ficha del dominó había caído. Decidí que era hora de enfrentar a Sofía cara a cara. No porque lo necesitara, sino porque quería verla temblar antes de que todo su castillo de naipes se desmoronara. La dirección de su apartamento no era difícil de conseguir. Después de todo, Luis había sido tan descuidado que incluso había dejado facturas con su nombre en nuestro buzón. Cuando llegué al edificio, un portero me miró con desconfianza. ¿Tienes cita con la señorita Sofía?, preguntó. Soy su cuñada, respondí con una sonrisa amarga. Le haré una sorpresa. El hombre asintió, aunque con duda, y me dejó pasar. Al llegar al piso, toqué el timbre. La puerta se abrió rápidamente, y allí estaba Sofía, deslumbrante como siempre, con una bata de seda y una expresión de superioridad que me revolvió el estómago. Elena, dijo, fingiendo sorpresa. No esperaba verte por aquí. Yo tampoco esperaba tener que venir, respondí, cruzando el umbral sin esperar invitación. Miré alrededor. El apartamento era exactamente lo que imaginaba. Elegante, caro y sobre todo, lleno de las cosas que Luis había comprado con dinero que no le pertenecía. Bonito lugar. Luis tiene buen gusto, aunque supongo que eso ya lo sabes. Sofía frunció el ceño, claramente incómoda. ¿Qué quieres, Elena? Si viniste a llorar o reclamar, no tengo tiempo para eso. La calma que sentí fue casi placentera. Saqué una carpeta de mi bolso y la dejé sobre la mesa frente a ella. Quiero que veas algo, dije con frialdad. Sofía abrió la carpeta con desconfianza, pero a medida que sus ojos se movían por los documentos, su expresión cambió. Se llevó una mano a la boca, claramente alarmada. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste esto? De la oficina de Luis, respondí. Todo lo que ves aquí prueba que él ha desviado dinero de su empresa. Dinero que ha usado, entre otras cosas, para comprarte esta vida de lujo. ¿Sabes qué significa eso, Sofía? Que cuando esto salga a la luz, no solo él será responsable, tú también quedarás manchada. Sofía intentó recomponerse, pero la preocupación en su rostro era evidente. Esto no tiene que salir a la luz, dijo, tratando de mantener
mantener la calma. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Reí con amargura. No, Sofía, esto no se arregla, esto se paga. Me acerqué a ella, bajando la voz para que entendiera la seriedad de mis palabras. ¿Sabes lo que más me enfurece? No es que Luis te haya elegido a ti, es que los dos pensaron que podían pisotearme, usarme y que nunca habría consecuencias. Pero te equivocas. Voy a asegurarme de que ambos pierdan todo. Y cuando eso pase, quiero que recuerdes esta conversación. Sofía intentó replicar, pero no le di la oportunidad. Me giré y salí del apartamento, dejando la carpeta sobre la mesa. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Esa misma tarde, la noticia se filtró a la prensa. Un informe anónimo había llegado a los principales medios, revelando las irregularidades financieras en la empresa de Luis. Los titulares eran devastadores. Empresario bajo investigación por fraude millonario. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y en cuestión de horas, Arturo hizo su movimiento. Organizó una junta extraordinaria con los accionistas y presentó las pruebas que yo le había proporcionado. Luis fue removido de su puesto inmediatamente. Cuando Luis llegó a casa esa noche, su rostro estaba desencajado. Me lanzó una mirada que oscilaba entre la furia y la desesperación. ¿Tú sabías algo de esto?, gritó, tirando su portafolio al suelo. Por supuesto, respondí con calma, sirviéndome una copa de vino. De hecho, lo sabía todo. Su rostro se tornó rojo. ¿Qué hiciste, Elena? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? Lo interrumpí levantándome para enfrentarlo. La pregunta es, ¿cómo pudiste tú? ¿Pensaste que podrías traicionarme, humillarme, robar y que nunca habría consecuencias? Te equivocas, Luis. Todo esto es culpa tuya. Luis abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Sabía que tenía razón. Todo lo que había construido, toda la vida que había planeado con Sofía, se estaba desmoronando. Mientras Luis intentaba desesperadamente hacer llamadas para arreglar la situación, recibí un mensaje de Arturo. Los documentos adicionales ya están con la policía. La investigación formal comienza mañana. Buen trabajo. Miré a Luis una última vez esa noche, derrotado y desesperado, y supe que había logrado lo que me propuse, arruinarlo. Pero aún quedaba una pieza más por mover. Sofía no escaparía tan fácilmente. Luis no durmió esa noche. Lo escuché caminar de un lado a otro en la sala, haciendo llamadas frenéticas, tratando de encontrar aliados que ya no tenía. Arturo se había asegurado de que todos los accionistas de peso estuvieran en su contra, y la prensa no dejaba de publicar detalles sobre el fraude. Mientras tanto, yo permanecí en la habitación, viendo cómo el caos que ellos mismos habían creado los consumía. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Sofía. Necesitamos hablar, urgente. Sonreí al leerlo. Sabía que su desesperación llegaría tarde o temprano. Quería escuchar lo que tenía que decir, no porque creyera en sus mentiras, sino porque disfrutaría verla rogando. Cuando llegué al café donde habíamos acordado reunirnos, Sofía ya estaba allí, nerviosa, jugueteando con una taza de té. En cuanto me vio, se levantó rápidamente. Elena, gracias por venir, dijo con una voz que intentaba sonar dulce, pero que no ocultaba el pánico. Vamos al grano, Sofía, respondí mientras tomaba asiento. ¿Qué quieres? Ella respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Podemos arreglar esto. Luis y yo hemos cometido errores, pero no tiene que terminar así. Si retiras las pruebas, podemos negociar. Solté una carcajada que hizo que varios clientes del café nos miraran. ¿Negociar? ¿De verdad crees que después de todo lo que han hecho, voy a aceptar algún tipo de trato? No, Sofía. Esto no se trata de dinero o de acuerdos. Esto se trata de justicia. Sofía pareció perder el control por un momento. Golpeó la mesa con las manos, sus ojos brillando de rabia. Eres una maldita. Luis nunca te amó. Siempre fui yo, desde el principio. Solo te usó porque eras conveniente. Nunca significaste nada para él. Su intento de herirme me hizo sonreír aún más. Y ahora él no significa nada para mí. Respondí con frialdad. Pero lo que me divierte es que tú tampoco significas nada para él. Cuando pierda todo, ¿crees que se quedará contigo? No, Sofía. Tú eres tan descartable como yo lo fui para él. La diferencia es que yo ya no dependo de nadie para sobrevivir. El rostro de Sofía se tornó pálido. Sabía que tenía razón. Antes de que pudiera responder, me levanté de la mesa. Disfruta tu té, Sofía. Será lo último que puedas permitirte con el dinero de Luis. Al salir del café, sentí que una enorme carga se había liberado de mis hombros. Por primera vez en años, caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que ya no era una víctima, pero aún había algo más que hacer. Esa tarde, llegó la noticia que esperaba. Luis había sido arrestado. Las pruebas presentadas por Arturo y los documentos adicionales que yo había entregado a la policía eran irrefutables. Sofía también fue llamada a declarar, pues varios de los lujos que disfrutaba estaban vinculados a los fondos malversados. Ambos estaban en el centro de un escándalo que destruyó no solo su reputación, sino también su futuro. Decidí no estar en casa cuando se llevaron a Luis. No necesitaba verlo, ni escuchar sus excusas. Lo único que quería era cerrar ese capítulo de mi vida. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. La prensa seguía cubriendo el caso, y tanto Luis como Sofía se convirtieron en el blanco de burlas y críticas. Arturo tomó el control de la empresa, y en agradecimiento por mi ayuda, me ofreció un puesto en su equipo. Por primera vez, tenía una oportunidad real de reconstruir mi vida, pero esta vez bajo mis propios términos. Un día, mientras empaquetaba mis cosas para mudarme a un pequeño apartamento en el centro, encontré mi diario. Lo abrí y leí las primeras entradas, escritas en los momentos más oscuros de mi matrimonio. Cada palabra era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Sonreí mientras arrancaba las páginas una por una, dejándolas caer al suelo como si fueran hojas muertas. Algunas personas podrían decir que fui cruel, que debí haber tomado otro camino, pero no me arrepiento. Luis y Sofía jugaron conmigo, me subestimaron
lastimaron y me dejaron por muerta. No entendieron que una mujer que ha tocado fondo ya no tiene miedo de nada. La última página de mi diario fue la única que no arranqué. Escribí algo en ella antes de cerrar el cuaderno y guardarlo en una caja que dejé sobre la mesa. Era un mensaje para mí misma, un recordatorio de lo que siempre seré. Elena, sobreviviente, luchadora y sobre todo, libre. Cuando cerré la puerta de mi antigua casa por última vez, respiré profundamente y caminé hacia mi nueva vida. Ya no era la esposa abandonada, ni la mujer traicionada. Ahora era simplemente Elena, y eso era más que suficiente.